El sol castigaba sin piedad el techo de zinc del taller mecánico Rodríguez en un rincón olvidado de Andalucía, España. El calor abrasador de julio convertía el interior en un horno donde el olor a grasa, óxido y polvo se mezclaba con la esencia de los olivares cercanos. Mateo Suárez, un niño de 11 años con pies descalzos y manchas de aceite en las mejillas, estaba sentado bajo un fumigador agrícola averiado, su motor tan silencioso como una piedra. A su alrededor, mecánicos experimentados murmuraban y sacudían la cabeza con resignación. «Esta máquina está maldita», gruñó don Fernández, el corpulento encargado de rostro enrojecido por el calor y años de trabajo bajo el sol andaluz. «Llamen al proveedor. Necesitaremos un reemplazo completo». Mateo levantó la mirada de su cuaderno de dibujos, donde solía trazar diagramas de memoria con un lápiz mordisqueado. El fumigador pertenecía a doña Carmen, una viuda cuya cosecha entera de aceitunas dependía de esta máquina importada y obsoleta. La mujer permanecía junto a la puerta, estrujando nerviosamente el borde de su delantal desgastado, con ojos que no podían ocultar su preocupación. «Ella no tiene dinero para uno nuevo», dijo Mateo con voz suave pero firme. Don Fernández resopló con desdén. «¿Y qué vas a hacer tú, Mateo? ¿Contarle un cuento para que despierte?» Los otros trabajadores rieron, algunos revolviéndole el pelo como si fuera un cachorro. Mateo ignoró las burlas, colocando su mano sobre la carcasa metálica. Todavía estaba caliente. Algo había sucedido justo antes de que dejara de funcionar, algo que nadie más había notado. «Yo lo arreglaré», afirmó con mirada decidida. Las risas se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por un silencio incómodo y miradas de incredulidad. «Tienes una noche», ladró don Fernández limpiándose las manos en un trapo manchado. «O mañana ni te molestes en venir». El sol comenzó a hundirse tras las colinas de olivos, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las chicharras iniciaron su concierto vespertino. Mientras el taller se vaciaba y los mecánicos se marchaban en sus motocicletas y vehículos destartalados, Mateo permaneció solo, con el rítmico golpeteo de sus dedos contra el metal resonando en el crepúsculo. Doña Carmen se acercó antes de irse. Sus manos agrietadas por años de trabajo en el campo descansaron sobre el hombro del niño. «No tienes que hacer esto, Mateo. No es tu responsabilidad. Usted me dio pan cuando tenía hambre», respondió el niño sin levantar la vista de la máquina. «Y trabajo cuando nadie más lo hizo». La mujer suspiró, dejando junto a él un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. «Tortilla de patatas. Come algo al menos». Cuando la puerta se cerró tras ella, Mateo quedó completamente solo. Los sonidos del pueblo llegaban amortiguados, risas distantes desde la plaza, el televisor del bar anunciando los resultados del fútbol, perros ladrando en algún corral lejano. Dentro del taller solo se escuchaba su respiración y el ocasional tintineo de herramientas. Sacó de su bolsillo una pequeña linterna que había reparado del vertedero local, ajustó su luz y comenzó a examinar metódicamente cada componente del fumigador. Sus dedos delgados, con cicatrices de pequeños cortes y quemaduras, se movían con la precisión de un cirujano. Recordó las palabras de su abuelo Francisco. «Las máquinas hablan, Mateo, pero hay que saber escucharlas». Y él estaba decidido a escuchar lo que esta máquina tenía que decir. La noche avanzaba lentamente. El calor del día daba paso a la frescura de la madrugada andaluza. Mateo se quitó su desgastada camiseta, quedando en una camiseta interior manchada de grasa. Su estómago gruñía, pero apenas tocó la tortilla. La concentración era total. Desmontó la carcasa principal, exponiendo el corazón mecánico del fumigador. Sus ojos recorrieron cada cable, cada conducto, buscando lo que los demás habían pasado por alto. Las horas transcurrían inexorablemente, marcadas por el viejo reloj de pared que tic-taqueaba como un corazón metálico. A medianoche, el pueblo dormía. Solo la luz amarillenta del taller delataba actividad. Mateo tomó un sorbo de agua tibia de una botella de plástico reutilizada. Sus párpados pesaban, pero su determinación era más fuerte que el cansancio. «Vamos, habla conmigo», susurró al motor como si fuera un ser vivo. Un gato callejero se coló por la ventana entreabierta,
observándolo con curiosidad. Mateo le sonrió, compartiendo un trozo de tortilla. «Tú también crees que estoy loco, ¿verdad?». El felino se limitó a ronronear, frotándose contra su pierna antes de acomodarse sobre un montón de trapos viejos. Mientras la madrugada avanzaba, Mateo fue desarmando sistemáticamente cada sección, limpiando, revisando, anotando. Sus dedos encontraron algo inusual en una válvula lateral, una pequeña vibración apenas perceptible que no debería estar ahí. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. Quizás había encontrado la pista que necesitaba, pero todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Aceptó el desafío con la seriedad de quien sabe que es su única oportunidad para demostrar su valía. No era solo una máquina lo que estaba en juego, era el sustento de doña Carmen, su propio lugar en el taller, y más importante aún, la promesa hecha a su abuelo antes de morir. Usa tus manos para construir un futuro mejor. Con renovada energía, Mateo continuó su labor mientras las estrellas brillaban sobre el pueblo dormido. Mateo había crecido en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, donde el viento del Mediterráneo traía aromas de sal y tomillo. Vivía con su abuelo Francisco desde que sus padres emigraron a Alemania buscando trabajo, con la promesa de volver que se fue diluyendo con los años. Las llamadas telefónicas se espaciaron y las remesas de dinero llegaban cada vez con menos frecuencia, hasta que solo quedaron el niño y el anciano, sobreviviendo con ingenio y dignidad. Francisco Suárez había sido mecánico de tractores durante toda su vida, hasta que la artritis deformó sus manos como raíces de olivo y las cataratas nublaron sus ojos. A pesar de su vista deteriorada, tenía una habilidad casi sobrenatural para diagnosticar problemas mecánicos usando solo el tacto y el oído. «No necesitas ojos para sentir el corazón de una máquina», solía decir, guiando las pequeñas manos de Mateo sobre pistones y engranajes. «Escucha su respiración, siente su pulso, entiende su lenguaje». Mateo escuchaba, no solo las palabras de su abuelo, sino los sonidos que otros pasaban por alto, el susurro de una correa desgastada, el tintineo peculiar de un tornillo flojo, el cambio sutil en el zumbido de un motor cuando algo no estaba bien. En la escuela, los niños se burlaban de él por su ropa remendada y sus manos siempre manchadas de grasa. «El mecánico mendigo», lo llamaban riéndose cuando prefería desmontar un reloj viejo en lugar de jugar al fútbol durante el recreo. Mateo no les hacía caso. Las máquinas tenían lógica, la gente no. Las tardes las pasaba ayudando a su abuelo, sus dedos recorriendo motores grasientos a la luz de una lámpara de aceite cuando la electricidad fallaba. Para su 8º cumpleaños, Francisco le regaló una caja de herramientas oxidadas que había comprado en una subasta. «Están gastadas como yo», bromeó el anciano, «pero en buenas manos todavía pueden crear milagros». Mateo atesoró esas herramientas. Las pulió, las reparó, aprendió a usarlas con precisión. A los 10 años, podía reconstruir un carburador de memoria, con los ojos cerrados si era necesario. Cuando su abuelo enfermó, fue Mateo quien mantuvo la casa funcionando. Reparaba pequeños electrodomésticos para vecinos, arreglaba bicicletas, instalaba sistemas de riego caseros en los huertos. Cobraba poco, a veces aceptaba trueques, huevos frescos por un ventilador reparado, un saco de patatas por arreglar una radio. Todo cambió cuando don Fernández lo encontró intentando reparar el tractor averiado de los Martínez, un domingo en que el taller estaba cerrado. En vez de regañarlo por entrar sin permiso, observó con asombro cómo aquel niño flaco identificaba un problema en la bomba de combustible que 3 adultos habían pasado por alto. «Necesito un ayudante», gruñó el hombre fingiendo indiferencia. «Puedes venir después de la escuela, 50 céntimos la hora». No era mucho, pero significaba comida en la mesa y medicinas para el abuelo. Mateo aceptó de inmediato. En el taller, sin embargo, no era uno de los hombres. Don Fernández lo llamaba el mascota y lo mantenía limpiando herramientas y recogiendo piezas caídas. Los otros mecánicos lo trataban como a un niño, no como a un igual, a pesar de que a menudo les señalaba fallos que ellos no veían. Solo doña Carmen, con sus manos encallecidas y su rostro curtido por el sol, lo trataba como si importara. Le había llevado una vez un multímetro desgastado con un cable roto
que su difunto marido usaba. Mateo lo reparó en una hora. «No eres normal, Mateo», dijo ella sonriendo. «Eres una bendición del cielo». Ahora esa misma mujer podría perder su cosecha, y Mateo podría perder su único lugar donde sentirse útil. La muerte de su abuelo, 3 meses atrás, había dejado un vacío imposible de llenar. Las noches eran lo peor. En la soledad de aquella casa que ahora parecía demasiado grande, Mateo hablaba con las máquinas que arreglaba, como si pudieran responderle. A veces creía que lo hacían. «A veces pienso que entiendes mejor a los motores que a las personas», le había dicho su maestro en la escuela, más como una crítica que como un cumplido. «Es que los motores no mienten», había respondido Mateo. «Cuando algo está mal, lo demuestran. Las personas esconden lo que sienten». El recuerdo de su abuelo se mantenía vivo en cada herramienta que tocaba. Francisco le había enseñado no solo técnica, sino ética. Nunca cobres más de lo justo. Nunca dejes un trabajo a medias. Nunca prometas lo que no puedes cumplir. También le había transmitido supersticiones de taller. Si una herramienta se cae, déjala descansar 1 minuto entero antes de recogerla. Si un motor no arranca al tercer intento, acarícialo como a un caballo asustado. Mateo seguía todos estos rituales religiosamente, aunque no pudiera explicar por qué funcionaban. Cuando el fumigador de doña Carmen llegó al taller, Mateo lo reconoció de inmediato. Era un modelo antiguo, de antes de su nacimiento, importado de Italia cuando el marido de Carmen todavía vivía. Había visto uno similar en un manual desgastado que su abuelo guardaba como un tesoro. «Los viejos son mejores», solía decir Francisco, «construidos para durar, no para ser reemplazados». Mientras los mecánicos profesionales se rindieron tras 1 hora de intentos, Mateo observaba en silencio, captando detalles. El olor peculiar del combustible, el modo en que la máquina vibraba antes de apagarse, el color ligeramente azulado del humo de escape. Ahora solo en el taller recordaba cada diagrama, cada consejo, cada historia que su abuelo le había contado sobre máquinas obstinadas. «Todas tienen su secreto», decía el viejo, «su punto débil y su punto fuerte. Encuentra ambos y podrás curarlas». El viento nocturno silbaba entre las rendijas del taller, trayendo el aroma de los olivos y el romero. Mateo se envolvió en una manta vieja que guardaban para las noches frías de invierno. Sus dedos no dejaban de moverse, desmontando, limpiando, comprobando conexiones. «Te voy a arreglar», susurró al fumigador. «No por don Fernández, ni siquiera por doña Carmen. Por el abuelo, porque él creía en mí». Sacó de su bolsillo un pequeño amuleto, una tuerca de bronce que Francisco siempre llevaba colgada al cuello. «Para la buena suerte», le había dicho al dársela, en su lecho de muerte, «para que tus manos nunca pierdan su magia». Mientras la madrugada avanzaba, Mateo continuó su búsqueda metódica, murmurando para sí mismo lo que su abuelo le decía siempre: «Tengo que encontrar el sonido que nadie ha escuchado». Aquella noche, bajo la luz parpadeante de los fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados, Mateo abrió la carcasa principal del fumigador. El olor a metal caliente y aceite quemado impregnaba el aire estancado del taller. A través de la ventana entreabierta se colaba la brisa nocturna cargada con el aroma de jazmines y tierra seca, mezclándose con el penetrante olor a diésel que flotaba como una nube invisible. Destornilló metódicamente cada perno, ordenándolos sobre un trapo limpio según su posición y tamaño. Sus movimientos eran precisos, casi rituales. Limpió filtros ennegrecidos por años de uso, comprobó la bujía, revisó el cableado desgastado por el tiempo y el calor andaluz. Los cables eran viejos, pero estaban intactos, sin roturas visibles. El sistema de ignición hacía clic cuando lo activaba, pero el motor permanecía obstinadamente silencioso, como un animal herido que se niega a moverse. «Vamos», murmuró Mateo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una marca negra de grasa en su piel bronceada. Sus dedos, negros por la suciedad acumulada, parecían pequeñas herramientas en sí mismos, moviéndose con una autonomía asombrosa para su edad. La temperatura dentro del taller descendió gradualmente. El reloj de pared marcó la medianoche con un doble campanillazo que resonó entre las paredes manchadas de aceite.
El niño se estremeció, no por el frío, sino por la presión de saber que las horas pasaban inexorablemente. Mateo intentó otra aproximación. Reemplazó líneas de combustible, verificó posibles bloqueos de aire en el sistema, ajustó la mezcla. El motor tosió brevemente, dándole un momento de esperanza que se desvaneció tan rápido como había llegado. Volvió a intentarlo una y otra vez, hasta que sus ojos ardían por el cansancio y sus manos temblaban ligeramente. Recorrió mentalmente todo lo que había aprendido, recordando la voz de su abuelo, sus consejos, sus trucos de viejo mecánico. Cuando una máquina se niega a hablar, hay que escuchar su silencio, solía decir Francisco. Pero este silencio parecía impenetrable. A las 3 de la madrugada, Mateo se permitió un breve descanso. Se sentó en el suelo frío de cemento, apoyando la espalda contra la pared. Cerró los ojos por un momento, sintiendo cada músculo dolorido. El cansancio le pesaba como una manta de plomo. Comió un trozo de pan duro que había guardado del almuerzo y bebió agua tibia de su botella. «Abuelo», susurró en la penumbra, «necesito tu ayuda». El silencio fue su única respuesta. En algún lugar cercano, un perro ladró, como si quisiera ahuyentar a los fantasmas de la noche. La madrugada avanzó lentamente. A las 5, el cielo comenzó a aclararse, tiñéndose de un azul grisáceo que se filtraba por las ventanas sucias. Los gallos de los corrales cercanos iniciaron su canto matutino, anunciando un nuevo día que Mateo temía enfrentar. A las 7 en punto, la puerta del taller se abrió con un chirrido metálico. Don Fernández entró seguido por 2 hombres de traje que desentonaban completamente con el ambiente grasiento del lugar. Uno llevaba una carpeta bajo el brazo, el otro una tableta electrónica. Representantes de la empresa fabricante del fumigador, supuso Mateo. Motor destrozado, murmuró uno, después de una inspección superficial. Fallo en la sincronización hidráulica. Pérdida total. Como dije, sentenció don Fernández, cruzándose de brazos con una mezcla de satisfacción y resignación. Necesitará uno nuevo, doña Carmen. El estómago de Mateo se contrajo dolorosamente. No era solo el hambre o el cansancio, era algo peor, la sensación de haber fallado. Si no podía arreglarlo antes del anochecer, doña Carmen perdería el pedido del cooperativo agrícola, sin ingresos, sin comida para el invierno. En un rincón, la mujer observaba la escena con expresión estoica. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, le ofreció una sonrisa triste. «Está bien, muchacho. Lo intentaste, pero no estaba bien. Nada estaba bien». Mientras todos salían para el desayuno en el bar de la esquina, Mateo permaneció solo, sentado en un taburete alto frente al fumigador. Miró al suelo de cemento, donde un charco diminuto de algo brillante captó su atención, casi invisible bajo la luz matinal. No era aceite, era refrigerante, y provenía de un lugar completamente inesperado, lejos de las líneas principales. Sus dedos hormiguearon con una sensación familiar. Esa intuición que su abuelo había llamado el sexto sentido del mecánico. Quizás no era la sincronización, quizás era algo que nadie había buscado porque no debería estar allí. Se acercó más, siguiendo el rastro minúsculo de líquido hasta su origen. Requirió desmontar una sección que ninguno de los mecánicos había considerado relevante. Un compartimento lateral que, según los manuales, solo contenía cableado auxiliar. Pero allí estaba, una conexión improvisada, probablemente realizada años atrás durante alguna reparación de emergencia. Alguien había modificado el circuito de refrigeración, desviándolo para enfriar también un componente electrónico que tendía a sobrecalentarse. Una solución ingeniosa, pero que con el tiempo había creado un problema invisible. «Válvula de derivación», murmuró Mateo para sí mismo. Nadie la revisó porque no debería existir. Alcanzó su desgastado cuaderno de dibujos y comenzó a trazar rápidamente un diagrama alternativo. Si no podía reparar la modificación original, quizás podría crear una nueva ruta que cumpliera la misma función pero eliminando el punto de falla. Cuando los mecánicos regresaron, encontraron a Mateo completamente absorto, trabajando con una concentración total. Don Fernández se acercó, observando por encima del hombro del niño. «¿Todavía sigues con eso?».
Ya te dije que es imposible. Mateo ni siquiera levantó la mirada. Necesito más tiempo. Ya tuviste tu oportunidad, respondió el hombre, aunque sin la dureza habitual en su voz. Había algo parecido a la compasión en su tono. Los de la compañía dicen que el motor está muerto. Fin de la historia. Ellos no lo conocen como yo, insistió Mateo, sus ojos fijos en la válvula problemática. Don Fernández suspiró, rascándose la barba incipiente. Hasta mediodía, ni un minuto más. Después, necesito que limpies las herramientas del taller. Fue la mayor concesión que el hombre había hecho jamás. Mateo asintió, agradecido por esas horas adicionales. El taller volvió a su rutina diaria. Coches entrando y saliendo, el ruido de impactos neumáticos, conversaciones técnicas mezcladas con chistes y anécdotas. Mateo existía en una burbuja de concentración, ajeno a todo, excepto al fumigador y su misterio. A las 11, doña Carmen regresó con una pequeña fiambrera. «Guiso de patatas», dijo colocándola junto a Mateo. «Come algo, por el amor de Dios. Pareces un espantapájaros». «He encontrado algo», respondió él, señalando la modificación oculta. «Alguien cambió el sistema de refrigeración. Está causando una sobrepresión que el sensor interpreta como fallo crítico». La mujer lo miró sin comprender, pero con una chispa de esperanza en sus ojos cansados. «¿Puedes arreglarlo?» «Estoy intentando algo diferente», explicó Mateo. «No puedo restaurarlo a su diseño original porque faltan piezas específicas, pero quizás pueda engañar al sistema para que funcione con lo que tenemos». Era arriesgado. Si se equivocaba, podría dañar permanentemente el sistema electrónico, pero si tenía razón, mientras el reloj avanzaba implacablemente hacia el mediodía, Mateo trabajaba contra el tiempo, redirigiendo conexiones, adaptando componentes salvados de otros equipos del taller. Sus manos se movían con una seguridad que contradecía su edad, guiadas por esa extraña intuición que su abuelo había cultivado en él. A las 11:55, don Fernández se acercó, secándose las manos en un trapo grasiento. «Tiempo». 5 minutos más, pidió Mateo sin apartar los ojos de su trabajo. El hombre observó lo que el niño había hecho, una compleja reconfiguración que ninguno de sus mecánicos habría intentado siquiera. 3 minutos, concedió, sorprendido por la audacia de aquella solución improvisada. Cuando el reloj marcó las 12, Mateo cerró finalmente el panel lateral. Estaba exhausto, hambriento, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero en su rostro había una expresión de serena determinación. «Estoy listo para probarlo», anunció. Los mecánicos formaron un semicírculo a su alrededor. Doña Carmen se mantenía algo apartada, como si temiera que su esperanza pudiera influir negativamente en el resultado. Mateo conectó la batería, verificó el combustible y el cableado una última vez. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y giró la llave de contacto. El silencio que siguió pareció eterno. Mateo no durmió aquella noche. Después del intento fallido al mediodía, cuando el motor apenas había tosido antes de volver a su obstinado silencio, don Fernández había sacudido la cabeza con una mezcla de decepción y compasión. Los otros mecánicos regresaron a sus tareas habituales, intercambiando miradas que oscilaban entre la lástima y la confirmación de lo que ya sabían. Algunas máquinas simplemente no pueden salvarse. «Al menos lo intentaste», le había dicho Ramón, el más joven de los mecánicos, apretándole el hombro antes de volver a un Seat Ibiza con problemas de transmisión. Pero Mateo no estaba dispuesto a rendirse. Había convencido a don Fernández para dejarlo seguir trabajando después del horario oficial, prometiendo cerrar el taller y limpiar todo antes de marcharse. El hombre había accedido, quizás movido por una mezcla de respeto reluctante y simple curiosidad. Ahora, mientras la medianoche se acercaba, el taller estaba sumido en un silencio solo interrumpido por la vieja radio de transistores que Mateo había traído de casa. Una emisora local transmitía flamencas antiguas que se mezclaban con la estática, como si las voces quebradas de cantaores de otro tiempo quisieran hacerle compañía. Afuera, el cielo descargaba una tormenta veraniega inesperada,
con truenos retumbando entre las colinas y relámpagos iluminando momentáneamente los rincones más oscuros del taller a través de las ventanas sucias. Mi abuelo decía que las tormentas despiertan a las máquinas dormidas, murmuró Mateo para sí mismo, mientras desarmaba metódicamente el motor, clasificando cada pieza sobre una lona extendida en el suelo. Doña Carmen le había llevado un termo con chocolate caliente y un bocadillo de tortilla a medianoche, insistiendo en que debía alimentarse. La cabeza no funciona con el estómago vacío, le recordó, antes de marcharse a su casa, prometiendo volver al amanecer. Estoy cerca, había respondido él, con los ojos enrojecidos pero brillantes de determinación. Mientras trabajaba, Mateo repasaba mentalmente cada componente del fumigador, visualizando el flujo de combustible, electricidad y refrigerante como ríos interconectados dentro de un cuerpo mecánico. Había algo que se le escapaba, una conexión que no lograba ver claramente. Un relámpago particularmente intenso iluminó el taller, seguido casi inmediatamente por un trueno que hizo vibrar las ventanas. La radio emitió un chisporroteo y cambió momentáneamente de frecuencia, captando fragmentos de una conversación en portugués antes de volver a la música flamenca. Ese breve momento de interferencia encendió algo en la mente de Mateo. «¡Interferencia!», exclamó, incorporándose de golpe. Si el sistema eléctrico estaba recibiendo señales confusas debido a un componente defectuoso, podría explicar por qué el motor se negaba a arrancar pese a que todas las piezas parecían en buen estado. Con renovada energía, Mateo revisó el cableado eléctrico, esta vez prestando especial atención a las zonas cercanas a componentes que generaran campos magnéticos. Recordó algo que su abuelo mencionaba ocasionalmente: si la temperatura miente, el tiempo muere. La frase, que siempre le había parecido uno de esos refranes enigmáticos de los viejos, adquirió repentinamente un significado concreto. ¿Y si el sensor de temperatura estaba enviando datos incorrectos al sistema de control de ignición? Corrió a buscar un termopar entre las herramientas de diagnóstico y comprobó el sensor de admisión. Estaba deteriorado, enviando lecturas fluctuantes al sistema de control. Eso significaba que el motor se negaba a arrancar como medida de autoprotección, interpretando las falsas lecturas como un sobrecalentamiento peligroso. Mateo se quedó mirando el pequeño componente defectuoso, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban finalmente en su mente. «Eso es», susurró, con los ojos muy abiertos. Reemplazar la pieza sería imposible. No tenían un recambio compatible en el taller y pedirlo desde Madrid llevaría días, tiempo que doña Carmen no podía permitirse, pero quizás podría reconfigurar la señal del sensor. Era arriesgado, pero podría engañar al sistema para que arrancara. La tormenta continuaba desatando su furia sobre el pueblo, como si quisiera poner a prueba la determinación del muchacho. Un nuevo relámpago reveló por un instante el rostro de Mateo, una máscara de concentración absoluta mientras planeaba su estrategia. Necesitaría componentes alternativos. Rebuscó entre cajas de piezas descartadas, rescatando un sensor de batería de tractor que, aunque diferente, operaba bajo principios similares. Con un soldador y pinzas de precisión, comenzó la delicada tarea de adaptar el componente extraño al sistema del fumigador. Las horas pasaron. La tormenta se alejó gradualmente, dejando tras de sí una llovizna constante que tamborileaba suavemente sobre el techo metálico. La radio transmitía ahora las noticias de la madrugada, voces somnolientas que hablaban de política y precios agrícolas. A las 4 de la mañana, Mateo estaba reconfigurando manualmente el contacto, utilizando una resistencia variable para simular las lecturas que el sistema esperaba recibir. Sus dedos, aunque cansados, no habían perdido precisión. Trabajaba con la concentración de un cirujano, consciente de que un error podría quemar completamente el sistema eléctrico. «Abuelo, ¿estoy haciendo lo correcto?», murmuró, como si el viejo Francisco pudiera aconsejarlo desde donde estuviera. Un trueno lejano fue su única respuesta, pero Mateo sonrió, interpretándolo como una señal de aprobación. A las 5:30, cuando el cielo comenzaba a aclararse al este, había completado su modificación. No era perfecta ni elegante, pero tenía posibilidades de funcionar.
Había reconstruido parcialmente el circuito de refrigeración, añadiendo una derivación que aliviaba la presión en el punto problemático. Además, había instalado el sensor adaptado con un sistema de filtrado rudimentario para estabilizar sus lecturas antes de que llegaran al control de ignición. Se recostó contra la pared, exhausto, pero satisfecho. Sus párpados pesaban como plomo y su estómago gruñía de hambre. El chocolate de doña Carmen se había enfriado hace horas, pero Mateo lo bebió de todos modos, agradeciendo la energía que le proporcionaría el azúcar. «Ahora solo queda probar», dijo al gato callejero que había vuelto a colarse en el taller, buscando refugio de la lluvia. El felino lo miró con sus ojos amarillos, moviendo la cola con lo que Mateo interpretó como escepticismo. «¿Tú tampoco crees que funcione?», preguntó Mateo rascándole detrás de las orejas. «Todos los expertos dicen que es imposible». Pero el abuelo decía que imposible solo significa que nadie lo ha intentado de la manera correcta. Afuera, los primeros trinos de pájaros anunciaban el amanecer. Pronto llegarían don Fernández y los otros. Pronto tendría que enfrentarse a sus miradas escépticas, a sus comentarios compasivos o burlones. Mateo reunió sus fuerzas para la prueba final. Revisó cada conexión una última vez, siguiendo mentalmente el flujo de energía a través del sistema modificado. Todo estaba en su lugar. Todo tenía sentido según la lógica extraña, pero infalible que su abuelo le había enseñado. «Las máquinas quieren vivir», le había dicho Francisco una vez. «Solo necesitan que alguien les muestre cómo». Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las ventanas empañadas por la humedad, Mateo se puso de pie, estirando su cuerpo adolorido. Con movimientos cuidadosos, cerró la carcasa del fumigador, asegurando cada tornillo con precisión. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por anticipación. El sonido de una llave en la cerradura anunció la llegada de alguien. La puerta se abrió y entró doña Carmen, llevando una bolsa de papel que olía a churros recién hechos. «¿Has estado toda la noche?», comenzó ella, pero se interrumpió al ver la expresión en el rostro de Mateo. «¿Lo has conseguido?». «Estamos a punto de averiguarlo», respondió él, con una sonrisa cansada pero confiada. Afuera, el pueblo despertaba a un nuevo día. Un día que Mateo estaba convencido cambiaría su destino para siempre. Era el momento de la verdad. El taller se fue llenando gradualmente. Primero llegó don Fernández, con su habitual gesto adusto, que se transformó en sorpresa al encontrar a Mateo todavía allí, con el rostro pálido por el cansancio, pero los ojos brillantes de determinación. Luego fueron apareciendo los otros mecánicos uno a uno, saludando con voces somnolientas que se apagaban al percibir la tensión que flotaba en el ambiente, como el olor a gasolina y metal caliente. «¿Has estado aquí toda la noche?», preguntó don Fernández, observando el fumigador parcialmente desarmado y las herramientas dispersas en un patrón que solo Mateo entendía. «Sí, señor», respondió el muchacho, limpiándose las manos en un trapo. «Creo que he encontrado el problema. Y creo que puedo solucionarlo». El hombre miró el reloj de pared, luego a doña Carmen, que esperaba en silencio junto a la puerta, y finalmente a Mateo. Había algo diferente en el chico, una seguridad tranquila que nunca había mostrado antes. «Muy bien», dijo finalmente. «Muéstranos lo que has hecho». Los mecánicos formaron un semicírculo alrededor del fumigador. Algunos cruzaron los brazos con escepticismo. Otros observaban con curiosidad genuina. Mateo se acercó a la máquina, sintiendo todas las miradas sobre él. Por un momento la inseguridad amenazó con paralizarlo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había desperdiciado su última oportunidad? Respiró hondo, recordando las palabras de su abuelo. «Las dudas son como el óxido. Si las dejas, acaban con todo». El problema no era el motor en sí, comenzó a explicar, señalando el interior del fumigador. El problema era este sensor de temperatura defectuoso que enviaba lecturas erróneas al sistema de control. El fumigador se apagaba como mecanismo de protección porque creía estar sobrecalentándose. Miguel, el más veterano de los mecánicos, se inclinó para ver mejor. «¿Y qué has hecho exactamente?». «He adaptado un sensor de temperatura de un tractor Massey Ferguson», explicó Mateo, señalando su improvisada solución.
no es exactamente compatible, así que he tenido que reconfigurar el circuito para que las señales sean interpretadas correctamente. Además, encontré una modificación anterior en el sistema de refrigeración que estaba causando presión excesiva en esta sección. Don Fernández examinó el trabajo con ojo crítico. Es una solución muy poco ortodoxa, comentó, aunque no había censura en su voz, sino algo parecido a la admiración reluctante. Es lo único que podía hacer con las piezas disponibles, se defendió Mateo. Si funciona, el fumigador podrá operar normalmente hasta que doña Carmen pueda permitirse un recambio original. ¿Y si no funciona?, preguntó Ramón. Mateo miró directamente a doña Carmen. Si no funciona, trabajaré sin paga hasta compensar cualquier daño adicional. La mujer negó con la cabeza. No digas tonterías, muchacho. Has hecho más que cualquiera. El taller quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes y a lo lejos el cacareo de gallinas y el rebuzno ocasional de algún burro. El sol de la mañana proyectaba franjas doradas a través de las ventanas polvorientas, iluminando partículas suspendidas en el aire denso. «Hagamos la prueba», decidió don Fernández. Mateo asintió, sintiendo su corazón latir con fuerza contra sus costillas. Se acercó al fumigador, conectó la batería y revisó los niveles de combustible y aceite una última vez. Cada movimiento era deliberado, como si estuviera realizando un ritual antiguo y secreto. Con un último vistazo a la imagen desgastada de San Cristóbal, patrón de los viajeros y mecánicos, que colgaba sobre la puerta del taller, Mateo introdujo la llave en el contacto. Tomó aire, cerró los ojos por un instante y la giró. El silencio que siguió pareció estirarse eternamente. Mateo sintió que el mundo entero contenía la respiración con él. Nada. Luego, un débil chasquido, un zumbido casi imperceptible, y de repente, el motor tosió, vibró y cobró vida con un rugido que sonó como música celestial en los oídos de todos los presentes. El fumigador se estremeció, vibrando como una bestia despertando de un largo letargo. Una nube de polvo salió expulsada de su boquilla, formando remolinos en el aire iluminado por el sol. El olor a combustible quemado llenó el taller, pero funcionaba. Realmente funcionaba. La expresión de Mateo se transformó en una mezcla de incredulidad y júbilo. Sus ojos se humedecieron, aunque intentó disimularlo parpadeando rápidamente. Lo había conseguido. Había hecho lo imposible. Uno de los ingenieros, el más experimentado, se acercó con asombro. «Eso es imposible. Revisamos absolutamente todo. Pasaron por alto el sensor de admisión», explicó Mateo con voz temblorosa por la emoción. Estaba oculto bajo una modificación anterior que no aparecía en los manuales. «¿Cómo demonios lo encontraste?», preguntó otro mecánico mirándolo como si viera a Mateo por primera vez. Mateo se encogió de hombros, inseguro de cómo explicar ese sexto sentido que su abuelo había cultivado en él. «Las máquinas hablan. Solo hay que saber escucharlas». Doña Carmen se abrió paso entre los hombres. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras abrazaba al muchacho con fuerza. «Mi pequeño genio», murmuró contra su pelo. «Has salvado mi cosecha. Has salvado mi vida». El fumigador continuaba funcionando, su motor estabilizándose en un ronroneo constante y saludable. Los mecánicos lo miraban con una mezcla de incredulidad y respeto renovado. Don Fernández se rascaba la cabeza, claramente reconsiderando todo lo que creía saber sobre el chico. «Bueno», dijo finalmente, aclarándose la garganta, «parece que tendremos que revisar tu salario, muchacho. Los milagros mecánicos deberían pagarse mejor». Risas aliviadas llenaron el taller. La tensión acumulada se disipaba como el humo del escape. Mateo sonrió tímidamente, demasiado agotado para procesar completamente lo que acababa de lograr. A mediodía, cuando la noticia ya había recorrido el pueblo entero, un hombre de mediana edad con traje y maletín entró en el taller. Observó el fumigador en funcionamiento, habló brevemente con don Fernández y finalmente se acercó a Mateo, que estaba sentado en un rincón, intentando mantenerse despierto mientras comía un bocadillo. «Impresionante trabajo», dijo el hombre, tendiéndole una tarjeta. «Soy Alejandro Vega, de la Escuela Técnica Superior de Sevilla.
Dirigimos un programa para jóvenes talentos. Estaríamos encantados de contar contigo. Mateo tomó la tarjeta con dedos manchados de grasa, mirándola como si fuera un objeto de otro mundo. Su mente cansada apenas procesaba lo que estaba sucediendo. «No tengo dinero para estudiar», murmuró avergonzado. El hombre sonrió. «Existen becas para casos como el tuyo. Talento puro y crudo. Piénsalo y llámame». Cuando el visitante se marchó, don Fernández se acercó secándose las manos en su eterno trapo grasiento. Su expresión era indescifrable. «Así que te irás a Sevilla», dijo, como afirmando un hecho inevitable. Mateo miró la tarjeta en su mano. «No lo sé». El hombre apoyó una mano sorprendentemente gentil en su hombro. «Lo que has hecho hoy no lo he visto en 30 años de oficio. Tienes algo especial, Mateo. Algo que no se puede enseñar. Fue mi abuelo quien me enseñó todo», respondió Mateo en voz baja. Don Fernández asintió. «Y le has hecho honor, pero hay un mundo entero de máquinas ahí fuera, esperando a que las escuches». Mateo guardó la tarjeta en el bolsillo de su pantalón gastado. El futuro, que siempre había parecido tan limitado y predecible, ahora se abría ante él como un camino inexplorado. Afuera, el fumigador continuaba funcionando bajo la supervisión de doña Carmen, quien lo había sacado al patio para probarlo con agua. El sonido de su motor era como un latido fuerte y constante en medio del pueblo. La gente ya no reía, ya no lo miraban como al pobre huérfano, al muchacho extraño que prefería las máquinas a las personas. Ahora lo escuchaban, y Mateo, por primera vez en su vida, sentía que tenía algo importante que decir. Las semanas pasaron con la cadencia pausada del verano andaluz. El fumigador de doña Carmen funcionaba a la perfección, permitiéndole tratar sus olivos a tiempo para la temporada. La cosecha estaba asegurada, y con ella su sustento para el invierno. El nombre de Mateo se había convertido en una especie de leyenda local, susurrado con respeto entre agricultores y mecánicos de la comarca. La pequeña casa que Mateo compartía con el recuerdo de su abuelo parecía distinta ahora. El sol entraba por las ventanas iluminando rincones que antes parecían condenados a la penumbra perpetua. En el patio trasero, entre macetas de albahaca y romero, el chico había instalado una pequeña mesa de trabajo donde reparaba aparatos para los vecinos en sus horas libres. Cada tarde, después de su jornada en el taller, Mateo leía en voz alta a la fotografía descolorida de su abuelo Francisco. A veces eran manuales técnicos que don Fernández le había prestado, otras libros sobre electrónica que el maestro del pueblo había desempolvado de la pequeña biblioteca escolar. «Han puesto tu nombre en el periódico provincial», comentó doña Carmen una tarde, mientras le traía un plato de pestiños recién hechos como agradecimiento por arreglarle la radio. «Lo han escrito mal», respondió Mateo con una sonrisa tímida, señalando el artículo donde lo llamaban Manuel en lugar de Mateo. La mujer se sentó en una silla desvencijada del porche, abanicándose con un periódico doblado. El calor de agosto era implacable. «¿Has pensado en la oferta de Sevilla?» Mateo asintió, limpiándose las manos en un trapo. La tarjeta del señor Vega permanecía sobre su mesita de noche como un recordatorio constante de un futuro posible. Había llamado al número una semana después del incidente del fumigador. La conversación había sido breve pero alentadora. Existía una posibilidad real de obtener una beca completa para estudiar en la escuela técnica. «Don Fernández dice que debería ir», comentó Mateo, ajustando una resistencia en el pequeño ventilador que estaba reparando. «Dice que aquí me estancaré». «¿Y tú qué piensas?», preguntó doña Carmen, con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para saber que las decisiones importantes deben nacer del interior. Mateo permaneció en silencio por un momento. El zumbido de las cigarras llenaba el aire caliente de la tarde. A lo lejos se escuchaba el motor de un tractor trabajando en los campos. «No sé si pertenezco a un lugar como ese», admitió finalmente. «Con gente educada, profesores, laboratorios. Yo soy solo un chico de pueblo». Doña Carmen chasqueó la lengua. «Tonterías. Eres Mateo Suárez, el niño que arregló lo que ningún ingeniero pudo arreglar. Llevas la inteligencia en la sangre como tu abuelo». En el taller las cosas también habían cambiado. Don Fernández había dejado de llamarlo
el mascota. Los clientes preguntaban por él específicamente. Mateo seguía limpiando herramientas y barriendo el suelo al final del día, pero ahora lo hacía con la dignidad de alguien respetado, no como un sirviente invisible. Una tarde particularmente calurosa, Mateo viajó con don Fernández hasta Sevilla para visitar la escuela técnica. El edificio de ladrillo rojo y hierro forjado lo intimidó al principio, con sus laboratorios equipados con tecnología que jamás había visto y estudiantes que parecían saber exactamente lo que hacían. «Es otro mundo», murmuró mientras recorrían los pasillos climatizados. «Un mundo al que puedes pertenecer si lo decides», respondió el señor Vega, que los guiaba personalmente. «Tenemos alumnos de todos los rincones de España, de todas las circunstancias. Lo que los une es la pasión y el talento. Tú tienes ambos». Al regresar al pueblo, Mateo pasó horas sentado junto a la tumba sencilla de su abuelo en el cementerio local, compartiendo sus dudas y esperanzas como si el viejo pudiera aconsejarlo una vez más. «No sé si debo irme», susurró a la lápida de mármol gastado. «Aquí está todo lo que conozco. Aquí estás tú». Un cálido viento de levante movió las hojas de los cipreses como un suspiro de la tierra misma. La decisión no fue repentina. Fue madurando con los días, como las aceitunas en los árboles que rodeaban el pueblo. Una conversación con don Fernández, un comentario de Ramón, la insistencia de doña Carmen, la tarjeta gastada por tanto manosearla. Todo confluía hacia una sola dirección. La noche antes de dar su respuesta definitiva, Mateo soñó con su abuelo. Estaban juntos en el viejo tractor John Deere, que Francisco solía reparar, avanzando por un campo infinito bajo un cielo estrellado. «¿Tienes miedo, chiquillo?», preguntaba el anciano en el sueño. «Sí», admitía Mateo. «Tengo miedo de fallar, de no estar a la altura». El abuelo sonreía con esa sonrisa que formaba un mapa de arrugas en su rostro curtido por el sol. «El miedo es bueno. Significa que te importa. Pero nunca dejes que te paralice». Cuando despertó con los primeros rayos del sol filtrándose entre las persianas desvencijadas, Mateo ya había tomado su decisión. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Mateo Suárez, el niño de las manos mágicas, iría a estudiar a Sevilla con una beca completa. Algunos vecinos sacudían la cabeza, preguntándose quién repararía ahora sus aparatos averiados. Otros se hinchaban de orgullo, como si el logro del muchacho fuera en parte suyo también. Una semana antes de su partida, el taller entero organizó una pequeña celebración. Incluso don Fernández, normalmente tan austero, compró una tarta en la pastelería de la plaza. Hubo brindis con Fanta y cerveza, consejos bien intencionados y promesas de mantenerse en contacto. Doña Carmen le regaló una mochila nueva. «Para que lleves tus herramientas», dijo con los ojos brillantes de emoción contenida. «Nunca se sabe cuándo necesitarás arreglar algo». Ramón y los otros mecánicos juntaron dinero para comprarle un multímetro digital mucho más preciso que el antiguo que había heredado de su abuelo. «Para que sigas escuchando a las máquinas», bromeó Miguel, el más veterano, pero con tecnología moderna. Don Fernández esperó hasta el final de la jornada para entregar su regalo. Era una caja de herramientas de acero inoxidable, pequeña pero completa, con el nombre Mateo Suárez grabado en la tapa. Esto es... Mateo no encontraba las palabras, acariciando las letras grabadas con la yema de los dedos. «Un mecánico necesita sus propias herramientas», dijo don Fernández con una emoción inusual en su voz ronca. «Herramientas que conozca como a su propia piel». La última noche en su casa, Mateo la pasó organizando sus escasas pertenencias. La casa quedaría al cuidado de doña Carmen mientras él estuviera en la residencia estudiantil. La mujer había prometido regar las plantas y mantener vivo el recuerdo del abuelo Francisco. Sentado en el patio trasero, bajo un cielo salpicado de estrellas brillantes que parecían agujeros en el terciopelo negro de la noche, Mateo contemplaba el pueblo dormido que se extendía colina abajo. Las luces dispersas, el campanario de la iglesia, el taller donde había descubierto su don, la plaza donde nunca había encajado del todo entre los otros niños. «¿Alguna vez pensaste que lo lograría, abuelo?», preguntó en voz alta, como si las estrellas pudieran transmitir sus palabras al más allá.
El silencio de la noche estaba lleno de respuestas invisibles. El leve murmullo del viento entre los olivos centenarios, el canto distante de un grillo solitario, el latido constante de su propio corazón. Mateo miró sus manos, pequeñas aún, con cicatrices de pequeños cortes y quemaduras, callos incipientes que evidenciaban horas de trabajo con herramientas. Manos que habían aprendido a sentir el pulso oculto de las máquinas, a entender su lenguaje secreto. «No soy el más fuerte ni el más inteligente según los maestros», susurró, «pero no me rindo hasta entender cómo funcionan las cosas». Eso, habría dicho su abuelo, es poder. El amanecer llegó demasiado pronto, pintando el cielo de rosa y dorado. Mateo cerró la puerta de la casa con una extraña mezcla de tristeza y anticipación. En la plaza, don Fernández esperaba con su vieja furgoneta para llevarlo a la estación de autobuses. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera comarcal, dejando atrás el pueblo que siempre había sido su universo entero, Mateo miró por la ventanilla. Los olivos desfilaban como centinelas silenciosos. El polvo rojizo se levantaba formando pequeñas nubes doradas bajo el sol naciente. En la distancia, el sonido de un motor agrícola rompía el silencio matinal. Un tractor, tal vez, o un fumigador como el que había salvado, trabajando incansablemente bajo el sol español. Mateo escuchó su ritmo constante, su cadencia familiar, y sonrió, porque sabía, con la certeza que su abuelo le había inculcado, que por muy lejos que fuera, siempre encontraría el camino de regreso siguiendo el sonido de los motores, el lenguaje universal de las máquinas que habían sido sus primeras y más fieles amigas. El viaje apenas comenzaba.